Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de la mexicana de los mexicanos estábamos política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. El día de hoy tengo que informar de una noticia terrible. Dada la situación, no puedo cumplir con el mandato por el cual fui elegida por el Partido Conservador. Es un hecho. Mi renuncia ya fue presentada frente a Su Majestad Carlos III, y dentro de una semana se realizará una elección para un nuevo ministro. El día 20 de octubre del presente año, la primer ministra del Reino Unido, Liz Truss, anunció su renuncia, después de un mandato desastroso de tan solo 45 días, siendo así la primera ministra que menos tiempo ha estado en el cargo. Uno de los motivos por el cual Truss dimitió de su cargo fue que, tras presentar su agenda económica, esta provocó la caída del valor de la libra y un pánico en el mercado inglés. La renuncia de la ministra sería la tercera dentro de la cadena del gobierno británico en dejar su puesto, siendo los primeros la secretaria interna Suella Braverman y el ministro de Economía y Finanzas Kwasi Kwarteng. Para ser solo un gobierno de 45 días, los escándalos no faltaron, puesto que se informó que los legisladores que votaron en contra de la prohibición del fracking del gas de esquisto llegaron a ser amenazados por los asistentes de Truss y así alterar su voto. Con esto podemos observar que el gobierno de Liz Truss estuvo lleno de muchos problemas e irregularidades, pero así como hubo problemas, también hubo soluciones y apoyo. Un ejemplo de ello fue que Truss redujo de inmediato los impuestos sobre la compra de bienes e inmuebles, a la par de la anulación de la subida prevista del impuesto de sociedades. A la incertidumbre de no saber quién será el próximo primer ministro del Reino Unido, solo quedará esperar y estar atentos para ver quién de los posibles candidatos, Rishi Sunak, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, Boris Johnson, Ben Wallace o Suella Braverman, gana las elecciones. Mientras tanto, Reino Unido vivirá en la penumbra de estar en un gobierno zombie. Con información de La Nación, BBC y CNN en español, mi nombre es Alan Romero García. Yo soy Carla Michelle García Recendis. Y yo soy Leslie Nicole Guzmán Flores, y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, donde nos pueden hacer llegar sus dudas, preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Si nos están escuchando en nuestras redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate o en Spotify. No olviden suscribirse, darle like y seguirnos. En el episodio de hoy hablaremos sobre Reino Unido, la renuncia de Truss. Para ello vamos a entrevistar a la doctora Ana Luisa Trujillo Juárez. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales. Actualmente es profesora de nuestra facultad. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar con todo el equipo y el auditorio que escucha Construyendo el Debate. Saludo con mucho cariño a Mariel Cabello, conductora de este episodio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate.
Para ello, bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los motivos que llevaron a Liz Truss a dimitir a solo 45 días de ser nombrada primer ministro? Bueno, los motivos que llevan a Liz Truss a dimitir tan solo 45 días después de haber sido nombrada primer ministro y pues las razones que la ponen como la ministro más breve en la historia de Gran Bretaña por mucho, porque teníamos el antecedente de algunos otros mandatos breves dentro de la política británica, pero el que más se le acerca es Andrew Bonar de 1922. Él tuvo 210 días, es decir, por mucho Liz Truss sigue siendo una ministra muy breve. Bueno, hablando de las razones que detonan su salida de Downing Street, pues en primer término me gustaría mencionar el controvertido programa económico que trató de lanzar para combatir la crisis. Tenemos un recorte de impuestos sobre la renta a personas de un alto nivel de ingresos, lo cual fue pues tomado de una manera negativa en la sociedad británica. También un recorte a la tasa del mismo impuesto sobre la renta del 20% al 19%. Tenemos también que mencionar unos topes a los incentivos salariales que se le otorgaban a los banqueros, pero también hay otros elementos que podríamos enlistar, sobre todo en lo referente al combate a la crisis energética que vive el Reino Unido, en donde se pone un tope al gasto o a las facturas que tendría que pagar o que pagarán los británicos durante este periodo y el año 2023. Y pues otra medida también muy polémica que tiene que ver con la extracción de gas a través de este método de fracking, que pues es controvertido a todas luces, no solamente por no arrojar un volumen de gas importante que pudiera combatir la crisis, sino porque implica un daño ecológico importante. Entonces, en la parte económica tenemos esta serie de políticas, de programas que no fueron bien tomados ni por la población británica ni por los mercados, porque apenas fueron anunciados, pues la libra tuvo una devaluación importante frente al dólar. Además, bueno, hay que decir, hablando un poco más sobre la percepción que tenía la población sobre Liz Truss, es una primer ministro que fue vinculada con el ala más neoliberal del Partido Conservador, y pues algunos incluso la comparaban con Margaret Thatcher, ¿no? Que iba a ser todavía más dura que Margaret Thatcher, y la gente esperaba pues precisamente un periodo de gobierno muy severo, un poco sensible con las necesidades de la población. Ahora, en términos no tan coyunturales, sino yendo un poco más allá en una cuestión que quizá podríamos ya denominar como estructural, pues el gran verdugo de Liz Truss es el Brexit. Desde 2016 ha habido un momento de inestabilidad muy importante en la política británica. Contamos desde 2016 ya con la salida de Truss aproximadamente a David Cameron, a Theresa May, a Boris Johnson y ahora a Liz Truss, 4 primeros ministros en un periodo casi de 8 años, lo cual pues genera un ambiente de inestabilidad muy importante, y esto derivado pues de las condiciones económicas y sociales en las que se pone Reino Unido una vez que vota salir de la Unión Europea. Creo que podría decir que los dos grandes derroteros de Liz Truss son precisamente la salida de Reino Unido, ¿no? el voto positivo hacia el Brexit, y el otro pues el programa económico tan polémico, tan en muchos sentidos
poco responsable respecto a las condiciones que está viviendo actualmente Reino Unido, no solamente por esta salida del Brexit, sino por una crisis post-pandemia y por una crisis que se provoca a partir de la guerra en Ucrania. Bueno, sabemos que en este corto periodo de lustros de 45 días, pues Reino Unido estaba teniendo una inflación muy alta, derivado de los problemas sociales, políticos, económicos y sobre todo de los problemas que dejó la pandemia causada por COVID-19. Este periodo estuvo marcado por un caos político y económico donde incluso los legisladores de su propio partido dejaron de apoyarla. Su breve mandato se caracterizó por caídas de los mercados, por constantes especulaciones sobre su futuro a largo plazo y sobre todo por recortes fiscales sin sustento financiero, que esto obviamente provocaron una agitación en la economía británica. También recordemos que cuando Truss anunció su renuncia, pues esto fue también ponerle un fin a un mandato que ya se veía venir bastante catastrófico, que parecía pues ya condenado desde que inició su periodo. Pasamos a la siguiente pregunta, doctora. ¿Considera que el despido de Kwasi Kwarteng, antiguo ministro de Economía, y la renuncia de la ministra de Interior, Suella Braverman, estuvo o ha llevado a Liz Truss a renunciar? Sí, sin duda considero que la salida de el ministro de Economía, Kwarteng, y la renuncia de Suella Braverman sin duda marcan un momento crucial dentro de el breve mandato de Liz Truss. Si bien no es una noticia que sorprenda a los estudiosos del sistema político británico, porque creo que Liz Truss llega al poder o llega a esta primera magistratura en Reino Unido en condiciones poco favorables ya de inicio, porque había sido o ha sido vinculada con la misma línea de Boris Johnson, lo cual creo no genera gran expectativa en cuanto a la efectividad de su gobierno. Y también hay quienes consideraron que no era la mejor opción. Sin embargo, los conservadores se decantan por ella, pues de alguna manera por esta política ambiciosa, agresiva que genera Truss al momento de la negociación de este nuevo primer ministro. Yo considero que no era la candidata idónea, no estaba el perfil de Rishi Sunak, que sonaba mucho más mesurado, con un programa más centrado en las dificultades que vive Reino Unido. Creo que precisamente esta renuncia del ministro de Economía y de la ministro del Interior, pues son parte precisamente de este nombramiento que fue generado con mucha solidez, con muy poca solidez, es decir, entonces pues sí, por supuesto, cuando un gabinete pierde o un primer ministro pierde la confianza de su propio gabinete, eso genera pues mucha inestabilidad y pone en la cuerda floja a cualquier primer ministro, además de que pues ya se sabía que había un ala de miembros de la Cámara de los Comunes del sector conservador que ya estaban pidiendo la cabeza de Liz Truss precisamente por lo mal que reciben los mercados económicos el programa de Truss. Entonces sí, por supuesto podemos hablar de que es definitivo o es crucial, sobre todo la renuncia de la ministra del Interior, que en cualquier gobierno el ministro del Interior pues es una posición crucial, esencial para cualquier jefe de gobierno, cualquier persona que encabece el ejecutivo. Y bueno, también gracias
doctora, por su participación. Un breve, solo vamos a agregar un poco a esto. Recordemos que la renuncia de Truss, pues ya se veía venir, pues ya desde hace tiempo, incluso desde hace 2 semanas cuando renunció el secretario de Economía, pues ya después de este terrible plan financiero catastrófico y desastroso, ya se abrió una gran agitación en los mercados de Gran Bretaña. Otro comentario que me gustaría agregar, doctora, es también hay que leer, es importante leer la carta de renuncia de la primer ministro de Interior, donde asumió la responsabilidad de su error y mencionó que todo el mundo, es algo que todo el mundo debería hacer. Cuando cometes un error, tienes que estar muy consciente de lo que hiciste y renunciar. Aquí en obviamente hace referencia al presupuesto que presentó el exministro de Finanzas, en donde cual contenía un colosal aumento al gasto para contrarrestar las crisis energéticas global en los próximos 2 años, la reducción para los ricos y para las corporaciones. Y bueno, desde ese momento los mercados británicos dejaron de apoyar. Pasamos a la tercera pregunta, doctora. ¿Cómo afectará esta decisión al ambiente político, social y económico de Reino Unido? Bueno, hablar de las consecuencias de la renuncia de Truss en este momento puede llevarnos a dibujar aristas distintas, ¿no? En primer término, yo mencionaría que la imagen de Reino Unido a nivel internacional queda muy desmejorada porque se presenta como un país inestable, sumido en una crisis económica muy aguda que no se ve cómo vaya a solucionarse, puesto que además se combina con una crisis al interior, una crisis política importante. No descartaría también la parte que corresponde a la muerte de la reina Isabel II, que si bien no tiene un impacto significativo en la política, sí es verdad que puede mermar un poco en el ánimo de los británicos, que seguramente se encuentran desconcertados no solamente por el ambiente de inestabilidad política que reina en la Cámara de los Comunes y específicamente en el Partido Conservador, sino que se combina con una crisis que ya se venía gestando desde la salida del Reino Unido del Brexit y que ahora se agrava con lo que sucede en Ucrania. Entonces, pues creo que el ambiente en Reino Unido no es para nada favorable, porque a todas luces en todos los sectores encontramos inestabilidad, desconcierto, ¿no? Creo que la población esperaba o espera un poco más de su sector político, espera respuestas, y lo que ve ahora pues es una incapacidad de ponerse de acuerdo y de generar ideas, iniciativas que puedan de alguna manera solventar la crisis que están viendo, la inflación, las limitaciones al uso del gas, las amenazas que hay de vivir un invierno crudo. Entonces, bueno, creo que hablamos de un desánimo importante, ¿no? De un desdibujamiento de este sentido, de este poderío que podrían haber tenido los británicos en algún momento. Creo que cuando hablaba hace un momento sobre la mala imagen que puede dar Reino Unido hacia afuera, pues me refiero a esto, ¿no? Y se había caracterizado por tener un sistema político muy inestable, por una administración que sabía tomar decisiones, y ahora vemos un Reino Unido que pareciera ha perdido el rumbo, ¿no? Pierde el liderazgo, pierde la unidad, el sentido de unidad que significaba Isabel II, y también tiene esta incapacidad de poder generar acuerdos. Lo que mencionaba en unas preguntas anteriores creo que también es importante. 4 ministros en un periodo de casi 8 años, pues nos habla de una
una pérdida de rumbo, una incapacidad de poder generar acuerdos, y creo que el desánimo en Reino Unido pues se sentirá en todos los ambientes y en todos los sectores que integran a este país, y esto sin mencionar lo que pudiera significar también en términos de cohesión territorial. No olvidemos que por ahí está la solicitud de Escocia de volver a celebrar un referéndum para consultar a la población si están de acuerdo en seguir perteneciendo al Reino Unido, y también los intentos del partido Sinn Féin, que acaba de ganar la mayoría en Irlanda del Norte, por generar las condiciones que permitan celebrar un referéndum que pregunte a los irlandeses del norte si están de acuerdo en reunirse, unificarse con Irlanda, la República de Irlanda, ¿no? Entonces creo que el panorama no es nada sencillo, y sin duda podemos hablar de un ambiente de inestabilidad en todos los sectores y de un desánimo muy importante en todos los aspectos dentro del Reino Unido. Bueno, recordemos también que cuando Truss asumió el cargo, Gran Bretaña ya enfrentaba un panorama grave, económico, desastroso, y bueno, con esta renuncia pues Gran Bretaña tiene que prepararse para problemas económicos que se vienen, como son el descenso de la libra frente al euro, la caída de las acciones, y pues Reino Unido tendrá un periodo de incertidumbre y desconfianza. Doctora, antes de pasar a la siguiente pregunta, nos vamos a nuestra sección de El Librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te has preguntado qué pasa con los recursos naturales que nuestro país posee? ¿Qué tipo de gestión utilizan? ¿Qué tipo de acciones están llevando a cabo para evitar el calentamiento global que amenaza la vida de todos y cada uno de nosotros? Estas y otras preguntas son resueltas dentro del título Gestión Pública y Social de los Recursos Naturales, supervisado por los profesores Fernando Pérez Correa y Eduardo Torres Alonso. Este libro es un estudio multidisciplinario que busca describir y explicar la gestión pública y social de los recursos naturales en nuestro país, tanto con sus privilegios como con sus desventajas. El texto se divide en 3 grandes ejes argumentativos, los cuales son gestión pública y derecho, agua, problemas, actores y políticas, y finalmente, políticas públicas hídricas. En el primer capítulo, Carlos Gay García y José Clemente Rueda Abad demuestran por medio de datos claros cómo es que el calentamiento global es una realidad que existe en nuestro país. Siguiendo con el capítulo, se aborda el tema sobre la gestión pública y social de los recursos naturales de México a cargo de Fernando Pérez Correa. Para concluir, se plantea la situación de la mina de Xochicalco, ubicada en el estado de Morelos, que se encuentra en un problema legal muy grave. En el siguiente capítulo, Adriana Sandoval Moreno nos permite ver que el agua, uno de los recursos vitales para la vida humana, es utilizada en el estado de Michoacán para el cultivo de zarzamora y diferentes tipos de berries. Por desgracia, una pésima implementación y falta de interés por parte del gobierno han vuelto al Valle de los Reyes en una zona marginada y sin posibilidad alguna de acceso al agua. Siguiendo con el capítulo 2, se aborda el tema pesca y adaptación en el lago de Chapala, entre la tradición y la sobrevivencia. Este subtema es dirigido por Carmen Pedrosa Gutiérrez, y en él nos muestra la cruda realidad que se vive en este lago. Con esto finaliza el segundo capítulo, dejando claro cómo es que el agua es uno de los recursos indispensables para la vida, y por desgracia en nuestro país es un recurso que para muchos es difícil de conseguir. El último capítulo del libro presenta las políticas públicas hídricas que en nuestro país se presentan. En este capítulo, el autor nos deja ver que en la Ciudad de México, las instalaciones para la distribución de agua es deficiente, puesto que las instituciones que manejan el agua es sectorial y llena de burocracia innecesaria. Un apartado de este subtema, a mi parecer importante, fue que se trató sobre la implementación del sistema de Pumagua en algunas instalaciones de la UNAM, con el objetivo de así enfrentar a la problemática del agua que la CDMX presenta. El agua es un recurso vital y el hecho de pensar que este medio se ha contaminado por tantas empresas deja claro que a nuestro país lo único que le mueve es el dinero. Y por desgracia, en una ciudad en pleno desarrollo, esto es una triste realidad. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicado en el edificio G.
planta baja, o en la librería de la facultad ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayor información de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Alan Romero García y estás escuchando Construyendo el Debate. Hasta la próxima. Estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y acabamos de escuchar nuestra sección de En el Librero. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y hacernos llegar todas sus dudas, preguntas y comentarios. Estamos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. Estamos hablando sobre Reino Unido, la renuncia de Truss, y para eso estamos entrevistando a la doctora Ana Luisa Trujillo. Continuamos con la siguiente pregunta, doctora. ¿Qué sigue para Reino Unido tras la renuncia de Truss? Bueno, después de la renuncia de Truss, que se da precisamente la semana pasada, vienen momentos importantes que, bueno, me gustaría mencionar de forma más detallada. Muchos se preguntan por qué no se convoca a nuevas elecciones, por qué el rey Carlos III no ha disuelto el Parlamento, y bueno, esto tiene una razón. Dentro de la Cámara de los Comunes, el Partido Conservador mantiene la mayoría, una amplia mayoría, con 357 escaños. Hay que recordar que el sistema político en Reino Unido pues es un sistema parlamentario en donde el partido que gana la mayoría tiene derecho a formar gobierno. Desde esta perspectiva, si el ministro que estaba en turno dimite o renuncia, los parlamentarios, el ala conservadora, tiene todavía el derecho de volver a elegir entre sus miembros al siguiente primer ministro, el que ejerce el liderazgo, el jefe de gobierno. Claro, aquí habría que mencionar la polémica que surge, sobre todo a raíz de algunas demandas de los partidos, del Partido Laborista y de algunos sectores en Escocia también, que señalan que dos ministros, ¿no?, que si bien el mandato fue otorgado al Partido Conservador para formar gobierno, este ha fallado en 2 ocasiones. Entonces ya no sería legítimo que hubiera un tercer primer ministro de este gobierno, ¿no? Y que lo que se generaría o lo que sería conforme a derecho, pues sería volver a convocar a elecciones y que la gente vote por otras opciones. Si esto fuera así, pues la derrota del Partido Conservador está garantizada, porque el nivel de aceptación de este partido entre la población está en sus niveles más bajos. Sin embargo, hay que mencionar que es finalmente un derecho del primer ministro decidir si se convoca elecciones o no. Podría ser que quien llegue a la primera magistratura en este nuevo periodo de votación decida que se tienen que convocar elecciones, o que tampoco concluya el periodo, porque el siguiente periodo conforme a derecho para convocar elecciones en Reino Unido sería hasta 2025. Todo esto para contextualizar más o menos qué podría seguir en el ambiente político británico. Todavía hay mucha incertidumbre, porque aun quien pueda llegar a formar gobierno, quien desde mi perspectiva será Rishi Sunak, precisamente, quien había sido ministro de Economía en el gobierno de Boris Johnson, lo lógico, las encuestas, los sondeos marcan que pues será él, y que Boris Johnson, pese a tener un apoyo popular muy importante, ha decidido hacerse a un lado
Entonces eso nos hace pensar que no será convocar elecciones próximamente y que el Partido Conservador va a mantener el liderazgo dentro del Parlamento. Sin embargo, la inestabilidad que vive Reino Unido podría hacernos pensar que quizá se puedan convocar a elecciones adelantadas, aunque esto sea antes de 2025. Eso en la parte política. Ahora en la parte económica, pues es urgente que se tome un programa económico mucho más mesurado que permita al menos el control de la inflación, ¿no?, que ronda casi el 10-13% actualmente, y que se atienda la otra parte que es urgentísima, que tiene que ver con la crisis energética y el invierno que se acerca al continente europeo. Creo que la guerra en Ucrania también sería un elemento, ¿no? ¿Cuál va a ser el posicionamiento de Reino Unido frente a la guerra en Ucrania? Y otro elemento fundamental es cuál va a ser la relación que van a mantener con la Unión Europea. Creo que parte de esta crisis, como había mencionado anteriormente, se deriva del Brexit, y creo que también la crisis económica que mantiene Reino Unido pues pasa por este desencuentro constante con la Unión Europea. Creo que quien gane el puesto de jefe de gobierno en Reino Unido tendrá que acercarse a la Unión Europea, tendrá que olvidarse del protocolo, por supuesto, y los cambios que quería hacer Boris Johnson al protocolo de Irlanda del Norte, y tendrá que conciliar con Europa, ¿no? Creo que el espacio de esta comunidad política europea que lanza Emmanuel Macron hace algunos meses y que tuvo su primera reunión hace algunas semanas precisamente en Praga, es un espacio muy importante para que Reino Unido haga las paces con Europa y busque alianzas con ellos, más allá de seguir en este ánimo de confrontación y en este ánimo, perdón por mencionarlo así, pero bravucón, de seguir pensando que son una potencia mundial que no necesita a los europeos. ¿No? Creo que por ahí tendría que ir este nuevo camino de Reino Unido para poder enfrentar las crisis tanto políticas como económicas que pudieran surgir. Y también agregando un poco a lo que nos acaba de comentar, doctora, recordemos que de inmediato que se presentó la renuncia de Truss, pues se informó que se tendrá que elegir a un nuevo primer ministro para el 28 de octubre. Estas son unas elecciones relámpago, así lo llamaron, en donde, los líderes conservadores tienen la esperanza de que si se llegan a realizar estas elecciones relámpago, se puede elegir a un candidato que pueda unir el partido. Y además, viendo cómo se encuentra actualmente Reino Unido en las crisis tanto económicas, políticas y sociales que tiene, pues los partidos de oposición y algunos legisladores conservadores están apuntando para que se incremente más al gasto público, a programas de salud, prestaciones sociales, pensiones y sobre todo proteger más a las personas pobres. Pasamos a la última pregunta, doctora. ¿De qué manera reaccionó su partido, el Partido Conservador, ante la renuncia de Liz Truss? Bueno, finalmente para responder a esta pregunta, el Partido Conservador creo que sigue siendo rehén de disputas internas muy importantes. Conservan el poder y el mandato ciudadano para gobernar desde hace 12 años y la realidad es que pues han sumido a Reino Unido en un torbellino político muy importante que pues como mencionaba inicia desde 2012 con la celebración del referéndum para preguntar a la población si quieren permanecer en la Unión Europea o no. Históricamente Reino Unido ha sido un país euroescéptico, ya se anunciaba una tormenta perfecta. Han sido incapaces de responder a las necesidades de la población, han sido también incapaces de generar acuerdos entre ellos para poder
sortear esta crisis tremenda que ha resultado del Brexit, de la pandemia en sí también. Y bueno, ahora frente a la renuncia de Liz Truss también hay una situación de inestabilidad y de poca claridad en cuanto a cuáles son los objetivos que pretenden alcanzar dentro del gobierno, porque ellos son quienes eligen a Truss como primer ministro, pero también son quienes comienzan a generar esta noción de que Truss es incapaz de gobernar, ¿no? Que habían elegido a la peor de las opciones. Entonces creo que ahora hay un ánimo de responder rápido, porque la población está esperando respuestas, está esperando una acción ya concreta. No tardarán mucho en elegir al siguiente primer ministro. De hecho, se había anunciado, de acuerdo al comité de 1922, que es quien revisa este tipo de dinámicas, que a más tardar el 28 de octubre tendría que haber un primer ministro nombrado. Sin embargo, algunas fuentes señalan que, dado el consenso y de que Boris Johnson no se va a presentar a la elección, pues será Rishi Sunak quien asuma el cargo al ser el único candidato, y esto podría incluso anunciarse antes del 28 de octubre, ¿no? Entonces creo que hay una intención de sacar rápido de este bache al gobierno conservador, sobre todo para no perder este sentido que podría mencionar, sobre todo que ha encabezado el Partido Laborista, sobre que ya no sea un mandato legítimo y que se tenga que convocar a elecciones. Entonces creo que tendrán que responder rápido, así lo harán, y bueno, esperemos que ahora sí haya consensos para que haya respuestas y la población sienta que está habiendo intenciones de revitalizar a Reino Unido. Bueno, ha sido un placer conversar con todo el auditorio de Construyendo el Debate. Muchas gracias por la invitación y espero escucharnos muy pronto. Bueno, y gracias, doctora. Nada más para cerrar este podcast. Pues recordemos que la renuncia de Liz Truss trajo un caos en el Partido Conservador y con ello mucha falta de credibilidad y debilidad, no solo al Partido Conservador, sino también a todo el gobierno de Reino Unido, porque estamos entrando como en esta incertidumbre de qué pasará. Y bueno, también recordemos que el próximo primer ministro o ministra que se elija, pues tiene que ser alguien de carácter, con personalidad y que sea apto para poder generar esa confianza que los británicos han perdido. Muchas gracias, doctora, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Construyendo el Debate, y también agradecemos al público que nos está viendo y escuchando. Recuerden que pueden seguirnos en vía Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo_Debate, y pueden escuchar todos los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, de Spotify y en la página Cultura con Polacas. Pueden encontrar el sitio web en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este episodio, no olviden darnos un like, comentarnos, seguirnos y compartirlos con todos sus amigos y amigas. No olviden dejarnos su comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, Coordinación de Producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Jessica Martínez Barrios, y en la producción de cápsulas informativas Leslie Guzmán Flores, Carla García Recendis y Alan Romero García. En diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Hasta la próxima. Esto fue
Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.